Eh, la construcción que se ve en este video es una construcción ubicada en el barrio Asís del conjunto residencial El Refugio. Aquí vamos a ver las formaletas de placas de entrepiso y una breve explicación sobre las formaletas en columnas. Bueno, el objeto de las formaletas o encofrados es obtener una estructura que se ciña a las formas, líneas, ejes y dimensiones de los elementos, tal como se requiere en los planos de diseño y en las especificaciones. Dichas formaletas deben ser fuertes y lo suficientemente ajustadas para impedir que se escape el concreto. Las formaletas y sus apoyos deben diseñarse de modo que no dañen la estructura previamente vaciada o de apoyo. Estas formaletas tienen unos elementos que ayudan en el, en el sostenimiento del concreto que se le va a añadir para que tome la forma que se quiere. Entonces estos elementos son los alineadores, que es el elemento que da verticidad, horizontalidad, apoyo en los cuatro puntos de la formaleta y rigidez al encofrado. Puede ser de diferentes longitudes y secciones de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Esto depende de las alturas en las que se esté haciendo la placa entrepiso, por ejemplo. Bandas laterales. Van soldadas a la cara principal por tramos alrededor de su perímetro. Son aquellas en donde van insertadas las cuñas que unen los paneles entre laterales. Están las corbatas, que son los distanciadores. Son elementos que actúan a tracción como separados de las formaletas o paneles que garantizan el espesor del muro. Están los esquineros, son elementos que tienen como función unir los vértices externos de los muros o columnas. Encofrado, armazón formado por una unión de varias formaletas formando un espacio cúbico para el vaciado de concreto. Extractor se utiliza para remover las corbatas distanciadoras. Después de cada vaciado, por lo general se puede hacer rústicamente a partir de una varilla corrugada, la cual es aplastada en una punta y así con eso se puede retirar las corbatas. Formaleta o panel. La cara principal o fondo tiene la función de dar el acabado al concreto, liso o texturizado, según la necesidad de la obra. Mordazas, accesorio utilizado para fijar rápidamente por medio de un tornillo el alineador a la banda lateral del panel o formaleta, que hace las veces de prensa y es el que le da esta alineación requerida y soporta la presión transmitida por el alineador. Las rinconeras o extensiones son elementos que tienen como función la unión de formaletas para muros adyacentes. Se usa también para unir placas o losas de entrepiso, que es nuestro caso. Son utilizadas como extensiones para muros que necesitan medidas específicas. Pasador, cuña o pin, accesorio utilizado para alinear y unir los paneles o formaletas entre sí. Transmiten cargas entre ellos y deben colocarse siempre en la perforación interna de las bandas laterales para mejorar el cierre entre paneles. También son los encargados de sujetar las corbatas. Bueno, este objeto de estudio en este video son las losas de entrepiso y las columnas. En cuanto a losas de entrepiso, placas de entrepiso, son los elementos rígidos que separan un piso de otro, construidos monolíticamente y en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre los muros estructurales. Esta losa, esta placa de entrepiso cumple la función de debe ser capaz de sostener las cargas de servicio como el mobiliario y las personas, lo mismo que su propio peso y el de los acabados como pisos. Además forman un diafragma rígido interno para atender la función sísmica del conjunto. Estas placas de entrepiso se pueden clasificar según su dirección en losas unidireccionales, que son aquellas en las que se transmite en una dirección hacia los muros portantes. Son por lo general losas rectangulares y losas o placas bidireccionales.
Cuando se dispone de los muros portantes en los cuatro costados de la placa y la relación entre la dimensión mayor y menor del lado de la placa. También se clasifican según el material estructural, que para nuestro caso son placas apoyadas en madera y en metal, en, en soportes de metal. Son las realizadas sobre un entamizado de madera o una base de metal complementadas en la parte superior por un diafragma en concreto reforzado. Clasificación de las losas o placas baseadas en el sitio. En esta losa requiere formaleta especial, generalmente en forma de cama, como es el caso, tableros o entanimados, apoyados, tacos o cerchas y riostras, que son para los diagonales. Las placas baseadas en el sitio pueden construirse de macizas. Cuando una placa es maciza son las fundidas o vacías según tipo aligerante. Se usan con espesores determinados por el constructor o la necesidad. Generalmente utilizan doble malla de acero en una parte inferior y otra en la parte superior. Bueno, en cuanto al armado de encofrados de madera o formaletas de madera, primero hay que determinar la dirección de las cargas de las losas. Después pasar niveles sobre los muros y trasladar los niveles al enrase. Seleccionar la madera. Esta madera tiene que tener muy buenas condiciones. Se continúa con colocar tablones en los pisos para evitarle el hundimiento de los tacos. Colocar largueros guías con la cara más derecha hacia arriba paralelos al muro de carga, teniendo como guía el nivel superior del enrase con dos tacos en los extremos clavados contra el larguero y el tablón del piso. Colocar un hilo guía en los extremos de los largueros y una tabla ancha para estabilizar y sostener los largueros clavándola con clavos. Seguimos repartir los largueros intermedios a una distancia aproximada y colocarle los tacos primero que todo en las puntas. Después repartir las tablas a una distancia, clavándolas con clavos obviamente a cada larguero para luego colocar el aligerante. Aligerante si es necesario o se requiere o se quiere. Todo esto para aligerar la carga de la placa y evitar inconvenientes con el armado de los encofrados. Si la losa va a ser maciza o ligera, con casetones perdiéndose en tabla por parejo. Colocar riostras o diagonales. Son puntuales que se colocan para estabilizar el encofrado en la parte interior del espacio que se está encofrando y en el exterior cuando no hay muro divisor. Después se coloca tapas o testeros en el diámetro de la losa y en los espacios dejando para patios o vitrones. Seguimos con el otro tipo de armado que es el armado del encofrado metálico, como anteriormente era el armado del encofrado de madera. Pero en cuanto al armado del encofrado metálico, este proceso consta de las siguientes etapas. Hay que interpretar el plano, después pasar niveles al guía para el encofrado en madera, seleccionar elementos, se seleccionan cerchas metálicas, tacos metálicos, tablones de base y teleras de madera. Colocar elementos de base, verificación de medidas, armar grupo de tacos, instalación de cerchas, colocación de riostras, nivelación del encofrado, instalación de elementos de molde. Se instalan las teleras y se, y se amarran. Colocación de aligerante, puede ser ladrillo, casetón o bloquelón. Si es maciza se coloca acero de refuerzo. Colocación de tapas de testero y se prosigue a lo que es bueno, hasta ahí ya lo que es el estudio de las placas de entrepiso. Ahora pasamos a encofrado y desencofrado de columnas con tableros de madera. Para esta construcción, pues ya como podemos ver, ya las columnas ya se han hecho, ya tienen su respectivo recubrimiento para evitar el contacto con el medio ambiente y así darle una protección a la columna.
para que su resistencia no sea afectada por sus características físico-químicas, no sean afectadas por el medio ambiente y alteren algo su resistencia. Bueno, en cuanto a desencofrado, encofrado y desencofrado de columnas con tableros de madera, se entiende.